Hola, buenas de nuevo. Vamos avanzando en el siglo XIX, ya nos queda poquito y hoy vamos a tocar un tema que digamos es interesante de plena actualidad para entender un poco lo que sucede en España en estos momentos del siglo XXI ya. Algunas cosas tienen lógicamente una raíz que parte precisamente de este final del siglo XIX. Aquí vamos a hablar de dos cuestiones que, digamos, hay que diferenciarlas, ¿no? De un lado, el nacionalismo, que ya veremos que es entendido de forma muy diferente dependiendo del lugar o del territorio de España en el que nos encontremos, y por otro lado estaría cómo desde el punto de vista ideológico, los movimientos obreros se van a empezar a organizar justamente en este último cuarto del siglo XIX. Bien, vamos a empezar justamente por lo primero que acabo de citar, que es el nacionalismo. Lo primero yo creo que hay que hacer es una distinción entre nacionalismo y regionalismo. En el caso de la historia de España, el nacionalismo ha derivado, sobre todo en los últimos años, hacia un nacionalismo separatista, el cual ese matiz nunca había tenido hasta entonces. Pero para situarnos en el contexto del siglo XIX, ¿qué diferencia hay entre un nacionalismo y un regionalismo? Bueno, la diferencia sustancial es que el nacionalismo quiere profundizar en un nivel de autogobierno, es decir, una capacidad de decidir sobre asuntos que competen a su territorio al margen de lo que pueda decidir desde el Estado central. Y el regionalismo tiene un matiz mucho más diluido en el sentido de no ser tan ambicioso en esta cuestión, entender que sí que debe haber un cierto reconocimiento diferenciador, sobre todo por cuestiones de cultura, de lengua o de costumbres con respecto al resto de territorios del Estado. El movimiento nacionalista, regionalista, que surge, lo que pasa es que tiene, ya digo que cuaja, empieza a cuajar a finales del siglo XIX, habría que remontarse en el tiempo, ¿no? Sobre todo con esta corriente romántica del folclore, ¿no? De romanticismo alemán, de la reivindicación de lo propio, y es, digamos, una ideología de carácter elitista por cuanto es recogida por grupos, digamos, de carácter intelectual, por periodistas, gente relacionada con la cultura, políticos, la burguesía, ¿no? Hombres de negocios, etcétera, que son los que ven con buenos ojos, bueno, pues esta forma de entender, digamos, la normativa política. Tendrá arraigo sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, con una incidencia menor, ¿no? Porque ya no habría que hablar en el resto de territorios como de nacionalismo, sino como regionalismo, como en los casos de Galicia o la propia Andalucía, entre otros territorios del Estado español. ¿Qué les une? Bueno, pues les une el hecho de que se les reconozca una historia, ¿no? Diferenciada del resto del territorio, una cultura, unas costumbres, una lengua, una forma de entender la vida en definitiva. Y claro, unos derechos también históricos que en algún caso pues se ha visto o entienden desde su perspectiva que se le ha visto denegado y que por lo tanto a estas alturas pues no es tan reconocido. Bueno, vamos con el primero de los nacionalismos que se dan en Cataluña
Cataluña, como sabéis, es una referencia desde el punto de vista industrial. Hay una burguesía enriquecida justamente con este sector económico, y en el cual vamos a ver cómo va avanzando, se va consolidando, va cristalizando en la organización de, digamos, asociaciones de carácter cultural, de defensa de las costumbres catalanas, de su folclore, de su lengua, y también desde el punto de vista de la política. Eso, ya digo, que irá tomando forma a través de la fundación de diferentes partidos de carácter nacionalista. Como os decía anteriormente, y para Cataluña ocurre de igual forma, habría que remontarse en el tiempo y ver cómo de aquella corriente romántica del rescate de lo que son las costumbres, las culturas propias, pues se inicia lo que se denomina la Renaixença. La Renaixença es un movimiento de carácter intelectual y literario fundamentalmente, pero que en absoluto tiene o le debe en principio nada a la política, aunque ya sobre todo irá derivando a ese apartado al final. ¿Qué es lo que pretende esta Renaixença? Lo que pretende es sobre todo la recuperación de la lengua catalana como instrumento integrador, ¿no?, de una sociedad, y por lo tanto diferenciador con respecto a los territorios que componen la España de la época. Ese es sobre todo su objetivo en principio, el carácter intelectual, literario y de recuperación de la lengua catalana. Avanzando en el tiempo, habría que empezar a introducir ya el matiz político. Nos encontramos en la época de la Restauración ahí aparece una figura que va a ser fundamental en este primitivo nacionalismo catalán, como fue Valentí Almirall. Valentí Almirall era un republicano federal. Sabéis que es un modelo que se propuso por parte de algún presidente de la República, de esa primera República que fue fallida, pero él sigue apostando por esa federalidad para que a través de ella se pueda reconocer un hecho diferencial. Valentí Almirall funda el Centre Català, que lo que pretende es una mayor autonomía, es decir, una capacidad mayor de decisión sobre aspectos que competen a la sociedad catalana. Se está poniendo, por lo tanto, las bases de lo que será el nacionalismo catalán desde el punto de vista político. La década siguiente, en concreto en el año 1891, aparece un personaje que va a ser también muy importante dentro de la política catalana del nacionalismo inicial, como es Prat de la Riba. Prat de la Riba fundará un partido político que se denomina la Unión Catalanista, en el cual sobre todo tiene un componente conservador y católico, algo que esto sí que se va a parecer un poco, y ahora cuando empecemos analizando a continuación, al nacionalismo vasco, ese componente religioso también y conservador. Prat de la Riba redactará, digamos, una especie de manifiesto o de referencia para el nacionalismo catalán, que se denomina Las Bases de Manresa. Y en ella están recogidas ya la solicitud y la necesidad de reivindicar para Cataluña el autogobierno y compartir, digamos de alguna forma, ¿no?, las competencias en determinadas materias que sean asumidas por el Estado central español y por otro por el propio territorio catalán, que aumente esa autonomía y ese autogobierno. Avanzando en el tiempo, nos situamos ya a comienzos del siglo XX, en concreto en 1901,
cuando se funda la denominada Liga o Lliga Regionalista, al frente de la cual se encuentra el propio Prat de la Riba, al que hemos citado con anterioridad, y a Francesc Cambó, que será una figura muy importante dentro de la política catalana, pero también de la política nacional, pues será en alguna ocasión ministro. Esa Lliga regionalista sigue teniendo un carácter católico, sigue teniendo un carácter conservador y el carácter burgués propio de esa burguesía catalana, que lo que pide ella decididamente es tanto la autonomía política para Cataluña como la defensa de los intereses de los industriales catalanes, y de ahí que esa burguesía catalana lo vea con buenos ojos y participe y promueva y promocione esta Lliga regionalista. De esta forma, el nacionalismo catalán, a través de los partidos políticos, hace que muchos de los payeses, ¿no?, los campesinos y la propia burguesía, bueno, pues se integren, ¿no?, en este movimiento pro consecución de ese autogobierno y esa autonomía del territorio catalán. Sin embargo, en Cataluña, ahí, como ahora citaremos luego en la segunda parte de esta sesión, la clase obrera no se declara nacionalista, sino que ve con mejores ojos las propuestas que se hacen desde el anarquismo y desde el movimiento obrero, porque ellos, como digamos clase desfavorecida, pues ven una salida posible a su situación a nivel social, laboral, político y económico. Ese es un poco el recorrido por ese incipiente nacionalismo catalán. Pasamos al nacionalismo vasco y vamos a ver que el nacionalismo vasco tiene una figura fundamental que está ahí recogida en esa tarjeta antigua, que es Sabino Arana. Parten de un punto diferente al catalán. ¿Por qué digo esto? Porque el nacionalismo vasco se siente a estas alturas de la historia un poco, digamos, agraviado por el hecho de que no tenga un reconocimiento que sí se tuvo hasta hace relativamente poco tiempo reconocido. Ese reconocimiento es sobre derechos históricos que ellos reivindican, como fueron los fueros. Unos fueros que han estado hasta hace relativamente poco tiempo reconocidos, como acabo de mencionar, ¿no?, pero que en la Constitución del 76 desaparecieron de un plumazo. Sobre todo porque atañía a lo que es un cierto reconocimiento fiscal, unas costumbres antiguas, y ese reconocimiento no fue recogido. Sí fue recogido por las anteriores constituciones del 37, del 45, del 69, pero no en la actual, no en la de 1876. Y eso lo consideran, bueno, pues una reivindicación histórica, ¿no?, que se les ha quitado algo que tradicionalmente se les reconocía y que, como sabéis, está muy ligado a las derrotas del carlismo en la tercera guerra carlista que tuvo lugar en el siglo XIX y que terminó en el año 1876. También es cierto que, igual que Cataluña con la Reina de Seiza, hay una defensa de la lengua vasca, por lo tanto hay una componente también cultural reivindicativo. Y coincide, pero el vasco es todavía de una forma mucho más exacerbada, porque el clero también comulga con esta ideología, y hay que tenga un enorme sustrato católico religioso que les viene también de ese carlismo que, si recordáis, tanto el País Vasco como Navarra pues eran dos territorios que
habían sustentado digamos los mayores escenarios y más importantes dentro de las diferentes guerras carlistas, y al componente religioso habría que añadirle la defensa de las tradiciones e incluso la recuperación. El componente cultural vasco tiene o debe mucho, a diferencia del catalán, a lo que es el ámbito rural, ¿no? El catalán es más urbano por la propia burguesía, y aquí es esa defensa de las tradiciones fundamentalmente rurales. Bien, hay un momento importante en la historia de España y del País Vasco, por supuesto, en el cual Sabino Arana, en el año 1895, funda el Partido Nacionalista Vasco, que tendrá a partir de entonces un papel y un protagonismo, y que hoy en día también lo sigue teniendo en el panorama político español. Sabino Arana procedía de una familia carlista, como tal era tradicionalista, católica, si recordáis aquello de Dios, patria y reino, en la cual, bueno, pues fundamenta justamente la ideología que se lleva o que tiene como referencia el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. Bueno, ¿qué es lo que quería desde un principio? ¿Qué es lo que se plantea dentro de ese ideario? Se plantea la creación de lo que se llama Euskadi, que es tierra vasca, ¿no? La independencia de esa tierra, pero en la cual hay que incluir 4 territorios que están situados dentro de España, como son las 3 provincias vascas, ¿no? Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. También dentro de ese territorio hay que incluir a Navarra, por lo tanto 4 provincias, y luego 3 provincias o departamentos, ¿no?, franceses, que están situados al sur de Francia y lindando con los anteriores territorios, como es Zuberoa, Benazarroa y Lapurdi. Bueno, eso entra dentro del imaginario nacionalista vasco reivindicativo. De otro lado, es interesante, por ponerle un calificativo, donde entiende que los vascos son una raza como tal, son una etnia diferente, con lo cual no está hablando de un componente racista, ¿no?, excluyente, por lo tanto, hacia lo español. Y de hecho se acuña un término que es el de maquetos, para referirse a aquellas personas procedentes de otros territorios de España que han ido al País Vasco fundamentalmente por cuestiones económicas y de la búsqueda de unas mejores condiciones de vida, que se han trasladado al País Vasco para trabajar fundamentalmente su industria, y los cuales se ve desde el nacionalismo, ese nacionalismo racista, desde un punto de vista del rechazo y del desprecio por pertenecer no solo a un territorio diferente al suyo, sino por pertenecer a una raza. Les digo que ahí sí que esto que nos puede resultar tan llamativo a fecha de hoy, pero es que era algo habitual también con respecto de los europeos hacia otros continentes, como podría ser el asiático y el africano, y no era una mentalidad, digamos, que se señalara, ¿no?, en absoluto. Seguimos profundizando un poco en el decálogo, ¿no?, de cuestiones que caracterizan al nacionalismo vasco. Nos volvemos a referir a ese ultracatolicismo que les caracteriza y que proviene justamente del carlismo, ese integrismo religioso católico, en el cual, fijaos lo que dice el lema del PNV, que es Dios, está haciendo una referencia clara a ese componente religioso, y leyes viejas. ¿Qué son esas leyes viejas? Pues son precisamente aquellos que
se le ha quitado desde el Estado español, que son los fueros vascos, ¿no? Unos fueros que se arrastran desde la Edad Media y que llegaron hasta el siglo XIX, hasta hace solamente unos años con respecto a lo que aquí estamos comentando. De otro lado, decía también al principio que una de las cuestiones fundamentales era la promoción de una lengua propia, como es el euskera, de raíz no latina. Sobre esto hay mucha debate, ¿no?, sobre cuál es la verdadera procedencia del euskera, y lo que se pretende, ya digo, rescatarla para convertirla también de alguna forma en un hecho diferencial. ¿Cuál fue el apoyo fundamental dentro de esta ideología nacionalista vasca? Pues lo encontró en el mundo rural, que es algo que ya he dicho desde el principio, que en el País Vasco tenía una diferencia con respecto al catalán, y también en la pequeña y media burguesía que gracias a la industrialización que tenía el territorio, pues permite, justamente desde el punto de vista intelectual y de esa oligarquía industrial y financiera, bueno, pues adoptar una cierta garantía, ¿no?, de apoyo, ¿no? Hablo de esa pequeña y media burguesía, porque realmente la gran burguesía industrial y la financiera no lo apoya, se distancia, así como el propio proletariado, es decir, el obrero industrial de otras regiones y del propio País Vasco, que al igual que pasaba en Cataluña, bueno, pues apuesta por otros movimientos ideológicos que no son nacionalistas, sino que tienen que ver más con el socialismo y en algún caso con el anarquismo, a diferencia de, ya digo, no más el socialismo que el anarquismo. Bueno, nos trasladamos al territorio después de haber pasado por Cataluña y el País Vasco, y hablamos aquí del regionalismo gallego. No tiene tanto un componente político y sí de cultural, ¿no? Y ahí aparece O Resurdimento, que es ese movimiento cultural que lo que intenta es rescatar justamente del olvido esta cultura gallega y sobre todo su lengua. Y de ahí que las figuras más importantes procedan justamente de ese ámbito intelectual y literario, como los que vienen ahí recogidos los nombres de, sobre todo, Rosalía de Castro y también de Eduardo Pombal y Curros Enríquez. Y desde el punto de vista político también hay un tímido intento por recoger un poco esa necesidad de reivindicación diferenciadora, ¿no?, del galleguismo, donde aparece una figura como ese Manuel Murguía, que fundará la Asociación Regionalista Gallega. Con esto terminaríamos, ¿no? Claro, podríamos hablar de cierto peso de algunos movimientos regionalistas, como en Andalucía, Blas Infante, en Aragón, en Valencia, o incluso aquí en Extremadura, ¿no?, ya avanzado el siglo XX, las décadas de los 10, de los 20, de los 30, ¿no?, hablaríamos de esa reivindicación de ese dialecto, como el Castúo, de Gabriel Galán, de escritores, ¿no?, como Luis Chamizo también, etc. Bueno, ese es el recorrido un poco por el nacionalismo y el regionalismo. Y vamos con la última parte, la cual se hace referencia al movimiento obrero y campesino. Mucha importancia es el hecho de que desde el punto de vista legal se pudiera crear asociaciones y fundar partidos políticos. Eso viene recogido desde el punto de vista legislativo por la Ley de Asociaciones de 1887. A partir de ahí, sobre todo algo que había ido cuajando desde el punto de vista ideológico, dos facciones bien diferenciadas, como era la marxista y la anarquista, la marxista por Carlos Marx, liderado por Carlos Marx
y la anarquista por Mikhail Bakunin, bueno, pues todo eso va calando sobre todo en las mentalidades de los obreros, sobre todo de los obreros industriales, pero también en los jornaleros del campo. Ya veremos cómo eso además tendrá su repercusión y su localización territorial aquí en España. En 1879, al amparo de una cierta organización, empieza ya a haber algunas agrupaciones de carácter católico, son conservadoras todavía, no son tan pretenciosas ni reivindicativas como posteriormente serán los sindicatos y los partidos políticos, pero lo que sí nos habla es de una cierta necesidad de organización para un poco el hecho de empezar a reivindicar, ¿no? Uno de esos ejemplos es el Círculo Católico de Obreros. Bueno, vamos a ver ese movimiento obrero anarquista y socialista, fundamentalmente. Los anarquistas, sabéis que esa ideología viene de Mikhail Bakunin, que defendió ya en la primera internacional, en esos debates tan interesantes que tuvieron entre él y Carlos Marx. Aquí se fundará en el año ya 1881 la Federación de Trabajadores de la Región. Tienen poca presencia a nivel general aquí en España, pero sí tiene un cierto apoyo, sobre todo en lugares como Cataluña, fundamentalmente en el obrerismo industrial en Aragón, Valencia, y en Andalucía en los jornaleros. Ahí sí que podemos decir que cuentan o empiezan a contar con un apoyo decisivo. Claro, es una ideología compleja por cuanto desdeña, ¿no?, cualquier tipo de Estado que se crea y que todo eso le acarreará una cierta persecución, una cierta represión, ¿no?, por parte de las autoridades políticas que le llevan a una radicalización en sus postulados y darán un paso hacia un ámbito más reivindicativo y sindical, radicalizándose en lo que se denominó la mano negra, que tuvieron, digamos, dos fórmulas de actuar, que era o bien la propaganda por el hecho o la acción directa. ¿En qué se traduce esas dos cosas? Pues sobre todo en atentados contra intereses o personas que se entienden tienen autoridad desde el punto de vista político y también económico. El final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, está minado de momentos en los cuales se perpetran atentados como el Liceo de Barcelona o hacia, por ejemplo, el asesinato de Cánovas del Castillo, de posteriormente Canalejas, del propio Martínez Campo, el intento de asesinato frustrado de el propio Alfonso XIII, etc. Bien, eso es un poco los anarquistas. Y ya para terminar, los socialistas, que provienen, ¿no?, su ideología de los postulados marxistas de Carlos Marx. Aquí destacamos sin duda alguna la figura de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fundará primero en 1879 un partido que es fundamental en la historia actual de la España contemporánea, que es el PSOE, que es un partido de una historia incuestionable, más de 140 años ya de historia. Funda el PSOE, por lo tanto, y unos años más tarde el sindicato, digamos, hermano del anterior, que es la Unión General de Trabajadores, la UGT. ¿Qué es lo que pretende? Pues evidentemente lo que pretende es mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de los obreros y de los jornaleros. Y además no duda en utilizar, ser instrumentos de representación a través de a través del partido político o de los sindicatos, tanto en los ámbitos laborales como en los ámbitos sociales, para poder llevar sus reivindicaciones o bien a las Cortes o bien a través de las empresas, ¿no?, para un poco ser organizados. Bueno, no fue fácil
ni para anarquistas ni para socialistas en sus inicios, puesto que muchos de sus instrumentos que utilizaron, como es el derecho a la manifestación o a la huelga, pues se les penalizó, se les buscó y por lo tanto se les criminalizó en ese sentido y fueron duramente represaliadas y reprimidas sus acciones. Para terminar con esto, decir que ellos denunciaban, los socialistas denunciaban, por ejemplo, el mantenimiento de guerras como la guerra de Cuba, por cuanto movilizaban a las clases más desfavorecidas, porque, como sabéis, el eximente del servicio militar obligatorio podría ser compensado gracias a el pago de una cuota, ¿no?, a las cuales no podían llegar nunca las clases que tenían pocos recursos económicos. Y Pablo Iglesias será, esta persona que hemos dicho funda el Partido Socialista en la UGT, será el primer diputado socialista que tendrá el Congreso. Pero habrá que esperar bastante desde la fundación del partido y en concreto eso se producirá en el año 1910. Es decir, que a esas alturas el Partido Socialista tenía algo así ya como 30 años, es decir, 30 años en los cuales habían transcurrido desde la fundación del PSOE hasta que Pablo Iglesias pudo sentarse en el Congreso de los Diputados como miembro de pleno derecho.